Una de las cosas que preocupa verdaderamente al maestro y que se contrapone un poco con esta idea que tú estás planteando es el método. O sea, una preocupación es, ¿qué método voy a necesitar para enseñar a leer, escribir? ¿Qué opinión tienes acerca de esto? ¿Cómo lo podemos conjuntar esto? Es que yo creo que es natural que eso pase y creo, bueno, en los lugares donde conozco un poquito más sobre la realidad educativa, como puede ser Argentina, España o México, es común esta inquietud que planteas, no es solo que suceda aquí, ¿no? Lo noto cotidianamente también en España, por ejemplo, donde ahora resido. Y yo creo que es natural que surja porque venimos de una trayectoria en donde lo que ha marcado el cómo enseñar a leer y escribir ha sido la opción por el método tal y o cual, entonces que si fonético, global, palabra generadora, onomatopéyico, y cada momento hubo determinado tipo de iniciativas, ¿no? Pero todos los métodos que hasta ahora hemos ido conociendo en realidad tienen más en común que diferencias. Y bueno, aunque sea voy a mencionar una que tienen en común, y es escoger un fragmento, un trocito. Difieren los métodos en qué tamaño es ese trozo que recortan. No es el mismo el que recorta un método fonético que un silábico, palabra generadora, etc. Pero todos ellos comparten como si hay que fraccionar y trabajar trozo a trozo. Es decir, que detrás hay una teoría que subyace a todos los métodos de tipo aditivo, donde hay que cortar y sumar, y entonces cuando el niño conozca este pedacito y luego este, y luego este, y luego este, pues ya va a manejar a este objeto que llamamos lenguaje escrito. Pero es que hoy en día sabemos que no se caracteriza por ese modo de apropiación el proceso de aprendizaje, sino la posibilidad de que el sujeto interactúe con el objeto tal cual es. Y el objeto al que nos estamos refiriendo, al lenguaje escrito y las prácticas de leer y de escribir, tienen entonces que estar incorporadas al aula tal como estas prácticas se realizan en los contextos no escolares. Y está claro que tú, yo, cualquier docente se sorprendería mucho si encontrara a una persona en el autobús, en la biblioteca o en un parque, da, do, di, du, ra, ru, o incluso con lo que sería global, ¿no? La casa de Juan es verde y no sabes ni quién es Juan, ni qué casa es esa y qué te importa que sea verde. Pero ese es el fragmento escogido y pareciera que no se puede pasar a otra cosa hasta que el niño domina, al menos relativamente, ese trozo que está allí escrito. Mientras que desde la perspectiva en la que estamos actualmente trabajando y que no llamaríamos método, porque es una concepción educativa mucho más macro, no hacemos recortes de esta índole, sino que, como decíamos hace un momento, trabajamos con los textos tal como son y se usan en los contextos de la vida social. Y en ese sentido utilizamos novelas, cuentos, enciclopedias, biografías, recetarios de cocina, etc. Entonces, por un lado, los métodos, todos ellos cortan y trabajan trocito a trocito. Y por otro lado, no se analiza qué es lo que ahí me está queriendo decir el texto. Es más, no importa siquiera. Y no importa porque si sucia amasa, ¿qué me voy a poner a analizar y a discutir? Si amasa o no amasa. Es decir, que son construcciones en donde no está centrado como eje prioritario la preocupación de la semántica, el significado del texto, sino que use tales letras o combine tales otras. Y en ese sentido, pareciera que entonces aprender a leer y escribir se hace a través de cosas en donde no importa lo que dice.
Y este aspecto es desvirtuar absolutamente el sentido y la funcionalidad que tiene el lenguaje escrito. Y en esto añadiría que los métodos están como pensados para cierta etapa, supuestamente, ¿no?, del aprendizaje. Ningún maestro de quinto o de secundaria pregunta a un compañero: ¿y tú qué método usas?, ¿no? Es como si solo atañe a una franja de edad, a una franja de escolaridad. Y esto también sería contradictorio con lo que comentábamos al principio, de que alfabetizar no se termina uno de alfabetizar nunca. Y entonces no es que sea responsabilidad solo de una franja escolar.